Y bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos a ver las funciones trascendentales, eh, que tienen muchas aplicaciones dentro del contexto real. Una de ellas es la función logaritmo, ¿no? Periano, que está metido muchas áreas. Por ejemplo, en las finanzas, también podemos ver esta función como una función para ver el, ¿no?, crecimiento poblacional, también se puede ver. Tiene múltiples aplicaciones esta función. Lo que se trata de profundizar, en todo caso acá ya la conocen, pero igual se profundiza para que tengan una mejor idea de lo que es la función logaritmo, ¿no? Sigue siendo una función real, ¿no? Sigue siendo una función real, pero obviamente ya es una función que está, en cierta forma, ya restringido el dominio, ¿no? Una función real, que va de R a C, pero ya el dominio, ¿no?, ya el dominio se restringe ya para esta función, ¿no? Se restringe para esa función. Tenemos la función logaritmo, que en efecto no se ve en ¿no? Función logaritmo. Ya entra a tallar, ¿no?, el tema de dominio de esta función y además de rango, ¿no? Podemos establecer el dominio, ¿no? Gráficamente se expresa por esto, donde este elemento es 1. Por eso cuando ya ven las calculadoras, ¿no?, ya tienen una programación bajo ciertas características, donde el X siempre tiene que ser positivo, ¿no? Bueno, de acuerdo al gráfico podemos ver que el X es positivo. Y además vemos que si tomamos el límite de una función donde X tiende se acerca a cero, ¿no?, por este lado, se acerca a cero de este tipo de función, pues se va al menos infinito, ¿no? Considerando que este viene a ser la gráfica de la función logaritmo, ¿no? Entonces, en cierta forma, esta de acá, esta función tiene una asíntota eh, vertical, ¿no? Como pueden ver, porque se va al menos infinito. Entonces podemos ver ciertas características, ¿no?, paso a paso, y que nos va a justamente permitir, como digo, estar en muchas aplicaciones que se dan dentro del contexto real, ¿no? Dentro del contexto real. Como digo, la finanza, puede estar en la economía, puede estar inmersa también en la medicina, en la ingeniería, en varios campos, ¿no? Es una función muy trascendental que nos ayuda, ¿no? Y entonces eso vamos a tratar de, en este caso, de expresar en esta parte. Definición, ¿no? Definición de la función, eh, ¿no?, de la función logaritmo. Luego tenemos esta función, determinar su derivada. Esto es la función básica que no la han visto, ¿no?, diferencial. Y además podemos calcular alguna integral que tenga que ver con el logaritmo material. Entonces, esto en realidad estaríamos justamente viendo en esta parte, ¿no? Ver la función, definirla como tal, y al definir esa función tratar de ir a su derivada, y luego una vez que ya tenemos la derivada, podemos justamente establecer la integral
dentro del factor integrando puede estar fácilmente la función, la función logaritmo. Muy bien, definimos la función logaritmo llamada la función logaritmo natural, ¿no? Dice sea f una función del logaritmo natural, lo cual se denota de esta manera, ¿no? Logaritmo neperiano de x y se define como si. La función logaritmo no es otra cosa que conociendo ya el integral, perdón, la integral definida, la integral de 1 hasta x, ¿no? De 1 hasta x, especial x. Y cada vez que tengamos esta integral, no es otra cosa que el logaritmo neperiano de x, ¿no? Logaritmo neperiano. Y esto vendría a ser para todo x que sea positivo, ¿no? Para todo x mayor que 0, para todo x positivo. Entonces, de esta forma definimos la función logaritmo natural, ¿no? Y podemos ver, ¿no? De repente por ahí, ¿no? Podemos ver alguna figura que se puede dar, donde, ¿no? Dentro del plano cartesiano lo podemos representar, ¿no? Mediante una función logaritmo neperiano, por ejemplo, ¿no? Podemos representar mediante una función. Algunas observaciones que podemos ver, que la función logaritmo es una función creciente, ¿no? Siempre va a ser una función creciente, ¿no? Por ejemplo, si derivamos esta, ¿no? Esta función logaritmo que nos está representando, por lo que acabamos de ver, ¿no? Lo que vemos acá, ¿no? Si esto de acá nos está definiendo la función logaritmo, la derivamos, y por el teorema fundamental del cálculo, nos estaría quedando 1 sobre x, ¿no? Nos estaría quedando 1 sobre x. Y considerando que el x sea positivo, por lo tanto, esta expresión va a ser siempre positiva, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el cálculo de lo que es eh, el criterio, en este caso, ¿no? Las propiedades de la derivada, donde justamente el establecer, ¿no? Esto va a ser positivo, como esto en cierta forma, si esta es la función logaritmo imperial, sacarle su derivada, y a la vez, allí, considerando punto a punto, considerando que el x es positivo, en cada elemento, ¿no? En este caso de la gráfica, de la función, ¿no? Esto vendría a ser justamente ponernos por acá un punto, ¿no? Tenemos un punto por ahí, ¿no? Mi ejemplo sería un punto por acá, ¿no? Considerando que este es 1, que este es positivo, y por acá fácilmente puedo pasar una recta tangente, ¿no? Entonces, se puede observar que cada vez que movamos, ¿no? Pongamos por acá un punto, puede ser acá un x0, lo movamos más hacia la derecha, así sucesivamente. Siempre va a ser, ¿qué cosa va a ser? Positivo, ¿no? Y eso nos representa de cierta forma esta derivada, nos está representando la pendiente de esa recta tangente, y eso va a ser positivo. Pues eso me implica, ¿no? Por teoría de la derivada, que la función es creciente. La función es creciente. La función. También podemos ver que el trazo es cóncavo hacia abajo, ¿no? Es cóncavo hacia abajo. Entonces, al ver que la función es cóncava hacia abajo, tendríamos que corroborar, ¿no? Mediante el criterio, en este caso, criterio de segunda derivada. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos a la función que está arriba, sobre x, y nos sale exactamente esta expresión, ¿no? Menos 1x cuadrado. Entonces, como sabemos que el x debe ser positivo, entonces esta expresión de acá siempre va a ser negativa, porque es un término cuadrático el cuadrado y este de acá es negativo. Entonces eso que me llevaba al, ¿no? Criterio de la concavidad. Eso me dice que es cóncava hacia abajo. Entonces esto me implica, mediante el criterio de la segunda derivada, diremos que es cóncava hacia abajo, ¿no? Y eso justamente se
se puede ver en la gráfica de la función que tenemos ahí, ¿no? Pues algunas observaciones que tenemos que tener en cuenta para esta función logaritmo, ¿no? Logaritmo neperiano. Bueno, muy bien, seguimos. Vamos, esta gráfica que ya en la parte de arriba. Ahí está la parte de arriba. Sigamos. No, entonces, mediante ¿no? La función logaritmo también tenemos otro elemento muy trascendental que es el tema del número e, ¿no? El número e, que es un número irracional, ¿no? Muy tomada en cuenta porque justamente está metido en todas las programaciones ¿no? De las calculadoras, ¿no? Y cualquier ordenadores, está en la programación, ¿no? Dentro de lo que es finanzas, por ejemplo, se usa bastante. Entonces, ese e es un número irracional, siempre va a ser muy determinante en lo que es el tema de lo que es las aplicaciones como una de las áreas de la economía y las finanzas, ¿no? Bueno, y otras, realmente en otras líneas que se pueden establecer. Entonces, el número E, ¿no? Se estandarizó, ¿no? Bajo el valor que, considerando que es un irracional, se estandarizó de tal manera que, ¿no? Al familiarizar con la función logaritmo, realmente ahí nos dio eh, las propiedades, ¿no? Del logaritmo de e, por ejemplo, que vale 1 y el logaritmo, ¿no? Entonces, una de las, ¿no? de las pues, sí, cosas relevantes que podemos tener, reitero, podemos tener ahí dentro de lo que es ¿no? El logaritmo de e, esto siempre va a ser, ¿no? El logaritmo de e siempre va a ser. Bueno, en realidad, pues este número, ¿no? Por el solo hecho que es un irracional, esto tiene infinitos, ¿no? Infinitos decimales, obviamente esto no termina, estos son infinitos, son infinitos, ¿no? Los decimales. Si son infinitos, obviamente eso nos lleva a establecer que ese número es un número irracional. Bueno, ¿no? Ahí estamos. Y ahí, ¿no? La función esto que, obviamente, si ponemos ¿no? El número e que más o menos está por acá, justamente debe darnos uno, ¿no? Debe darnos. En cierta forma existen ciertos, se puede decir ciertos indicadores, porque al final esto se convierte en una especie de indicadores que se llegan a que estos sean forma estándar, ¿no? Funcionen en forma estándar, ¿no? Lo que pasa es que estas funciones o estos elementos se comportan, ¿no? Elementos o indicadores en forma estándar, ¿no? En forma estándar. Siempre ¿no? Van a estar ahí bajo las mismas características, ¿no? Y siempre no va a rendir, porque al convertirse, ¿no? De manera estándar esto de acá, ¿no? Justamente implica hacer programaciones dentro de lo que es las calculadoras, ¿no? Sobre todo las calculadoras científicas, ahí se puede ver, ¿no? Dado que ese es un número estandarizado, ¿no? Como el número pi también, es un número irracional, ¿no? Que nos permite establecer, por ejemplo, el periodo para funciones en el coseno, ¿no? Entonces se considera muchos elementos que son quedan eh, como iconos ¿no? De las definiciones, ¿no? De las definiciones, lo cual se convierten en definiciones estándar. ¿Sí?
Justamente por lo que ya le mencionaba, ¿no? Logaritmo neperiano de vale 1, ¿no? Eso se puede corroborar. Y logaritmo neperiano de 1 vale 0, ¿no? Vale 0. ¿No? De cierta forma esto no, de repente en algún desarrollo no puede simplificar, no se puede simplificar con estas dos ¿no? características que siempre tiene la función logaritmo neperiano. Muy bien, vamos a ver algunos teoremas. Algunos teoremas que nos dicen lo siguiente. Bueno, que tenemos el logaritmo, ¿no? Del producto, de las propiedades que se usa, ¿no? Se usa en el tema de lo que es tanto el logaritmo de dos elementos dentro de los reales, porque no olvidemos que estos elementos, en el primer caso acá, van a ser reales, entonces necesariamente tiene que ser reales, ¿no? Acá tenemos logaritmo imperiano del cociente, donde x, y tiene que ser real, ¿no? Y acá también dos elementos, que en este caso sería x, y y también son reales, ¿no? Son reales. ¿Sí? Entonces esto se comporta como exponente, por eso puede fácilmente salir, ¿no? Son reales y una característica acá es que el R viene a ser constante, ¿no? Si el R es constante, a este caso, puede bajar, ¿no? Puede bajar fácilmente. Aunque en general puede ser cualquier expresión, ¿no? Cualquier expresión algebraica. Estas son las propiedades que podemos, en todo caso, que ya en efecto, reitero, ya las conocen, ustedes ya tienen una idea de qué manera eh, se puede, en este caso, de qué manera se puede utilizar las propiedades para hacer los cálculos más rápidos, ¿no? Para hacer los cálculos más rápidos. Y luego viene de derivación ya logarítmica, ¿no? Derivación logarítmica, una vez que ya hemos definido la función, ¿cómo derivamos esta función? ¿No? ¿De qué manera nos puede ayudar en las derivadas? ¿Y por qué es importante dentro de esta parte de lo que es el curso de cálculo integral, ¿no? Porque justamente la derivada está vinculada directamente con la integral, ¿no? Entonces, claro, el manejo de lo que es la derivación logarítmica, ¿no? Les hace establecer y bastante ayuda para hacer algunas derivadas, ¿no? De funciones justamente definidas de una manera no tan explícita, ¿no? Y no hay, ¿no? Expresiones que se pueden hacer, se pueden volver complejas, ¿no? Entonces la derivación, de cierta forma, bajo las propiedades nos puede ayudar, ¿no? Se puede ayudar. Dice, para hallar la derivada de una función que se obtiene por una múltiple composición, debemos aplicar el teorema de la función logaritmo, ¿no? De la función, ¿no? De la función, ¿no? Entonces, está hablando que en qué momento se puede usar cuando tenemos una múltiple composición, ¿no? Y ahí donde se puede justamente aplicar ¿no? Los teoremas de la función logaritmo. ¿Bien? Muy bien. Por ejemplo, si tuviera esta función, ¿no? ¿No? Si tuviera esa función, ¿no?
¿De qué manera? ¿No? ¿Qué manera podría, por ejemplo, eh, de repente por ahí derivar esa función, ¿no? Derivar esa función. Entonces, para ese tipo de problemas hay que profundizar un poco más para poder hallar cosas su derivada, ¿no? Para hallar su derivada. Mm. Bien, ¿sacaste alguna pregunta, jóvenes? Como reitero, ya es algo más conocido para ustedes, así que tengan dificultad en esta parte, con respecto a las funciones logarítmicas, ¿no? En algún momento la han visto. De una manera u otra, han logrado ver esta función. Muy bien. Por ejemplo, pues esta función que tenemos acá, ¿no? Pues imagínense esta función que está acá, ¿no? Esta función. Y por ejemplo, nos piden hallarla, ¿no? La derivada de la función inversa, ¿no? ¿No? Y la segunda derivada de la función inversa. Pues lo que tendría que hallar justamente a partir de esta integral, ¿no? Poder hallar exactamente cuál es la función f, ¿no? ¿Cuál es la función f de x, ¿no? Y si tuviera la función x, ¿no? Por ahí tener la función inversa, ¿no? ¿No? Entonces ahí intentar de ver la función inversa. En cero lo que nos piden, ¿no? Y vencer. Primera derivada de la inversa en cero y la segunda derivada, ¿no? Lo paso de esta forma. Ujú. La derivada, que piden acá en cero, más en este caso, ¿no? Esos nos pedían ahí en tu caso esta de arriba, después esta y luego simplemente lo sumamos, ¿no? Simplemente lo sumamos. Segunda derivada, ¿no? Y también evaluar en cero, ¿no? También evaluar en cero. Ujú. Bien, bueno, acá. Muy bien. Entonces tenemos ahí, ¿no? Tenemos la función, ¿no? Tenemos la función if, ¿no? Podríamos hallar fácilmente ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, evaluamos la función f en cero, ¿no? ¿Qué pasa cuando evaluamos la función, ¿no? En cero y luego, ¿cómo obtenemos la función inversa, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Ya sabemos por el teorema fundamental del cálculo que esta función, ¿no? Podemos en todo caso derivar, ¿no? Pues diría la derivada en x a qué sería igual, por ejemplo, ahí, ¿no? ¿A qué sería igual esa función? A ver.
que es igual a la derivada de esa función. 4x más 1 elevado a la 1 sobre 4x más 2. 4x más 1. Teorema fundamental de cálculo. Es 4x más 1 elevado a la 1 sobre 4x más 2. 4x más 2. ¿Qué más? Algo creo que falta, ¿no? Por 4. Por 4, ¿no? Entonces acá sería por 4. ¿Cierto? Eso sería la derivada. La derivada en x, ¿no? La derivada de x. Bueno, lo ordenamos, ¿sí? 4, 4x más 1. Ok. ¿No? Entonces ahí tendríamos la derivada. Bien, entonces, ¿cómo hallaríamos la función inversa de esa, la función inversa, o la función inversa de la derivada? ¿Cómo hallaríamos la función inversa de la derivada? Es decir, en cierta forma vamos a encontrar ¿no? La función inversa derivada en cero, ¿no? Y la segunda derivada de la función inversa, en este caso, evaluada en cero. Eso nos pide Gallardo. Nuevamente, ¿cómo hallaríamos la derivada de esa función inversa, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Cierto. A ver, ¿alguien se acuerda que era igual a, ¿no? Si yo tenía una función f igual a f de x, a que era igual a la derivada de la función inversa, ¿se acuerda? La derivada, ¿no? Que si alguien se acuerda, la derivada de la función inversa, claro, es un x, ¿no? Puede ser cualquier x. Pongamos en cualquier x. Ahí en particular en cero, ¿no? Particular en cero. Sí. Si yo tengo una función, eso, ¿cómo hallamos la inversa de esa función? La derivada de la función inversa, que era igual. ¿Qué dice Cox? A empezar, un ratito, ¿eh?
Muy bien, joven. Ya. ¿Qué dice? ¿Cuál sería la derivada de la función inversa? Mm, Profe, es 1 entre la derivada de la función evaluada en la inversa. A ver. La derivada de la función inversa es 1 sobre... La derivada de la función f, comilla arriba, Ujú. evaluado en la inversa. O sea, en X, ¿no? Claro, f es la menos 1 de x. Ah, por decirlo así, en X, ¿no? Donde es X obviamente parte de acá, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, porque cuando veíamos funciones inversas, ¿y qué pasaba cuando tenías F? No, F por la inversa, o mejor decir. Acá tenemos la función, ¿no? ¿Qué pasaba cuando teníamos F por F de X, aquí era igual, y F de F de menos 1 de X, aquí era igual. ¿Te recuerdas? A ver, ¿quién que se acuerda de esto? 1 entre f de x. El primero, ¿cuál era? 1 entre f de x. Acá 1 entre F de X. Ojo, no es la derivada, estoy hablando de F menos 1 por F. Acá. No es la derivada, ojo, no es la derivada. Yo me refiero, este es F de menos 1 de X, F, profe, X. ahora este es X, ¿no? ¿Y esto qué sería? Derivada de X. No, no tiene nada que ver con la derivada. ¿No? Cuando tenía funciones inversas, ¿de acuerdo? Tenía función inversa, eso le aplicaba en la inversa de F, ¿no? Y para hacerle regular, ¿no? Entonces este también puede ser un X. Pero hay que ver que este X con este son totalmente diferentes, ¿no? ¿A dónde vive este X y a dónde vive esta, ¿no? ¿No se acuerda? ¿Cuándo una función tenía inversa? Para empezar. Cuando era biyectiva. Inyectiva y qué más. Ah, biyectiva, ¿no? Dale, profe. Claro, que una función era biyectiva. Si una función era biyectiva, por lo tanto la función tenía inversa. Entonces eso implica que la función necesariamente tiene que ser inyectiva, ¿no? Tiene que ser inyectiva y suryectiva, ¿no? Inyectiva y suryectiva. Entonces, ahí tener en cuenta de a dónde vive, en todo caso, dónde vive este X, ¿no? Ahí está, ¿no? Si esta es una función f que va de A en B, la función inversa, si esta función es biyectiva, ¿no? Esta es biyectiva, es inyectiva y suryectiva, la función inversa va de B hacia A, ¿cierto? ¿No? Eso es lo que pasa. Entonces, si este X, la pregunta es, ¿a dónde vive este X y a dónde vive este X? ¿No? Ese X, ¿a dónde está? ¿Qué dice? ¿A dónde está? De acuerdo a esta, de acuerdo a esta, ¿dónde estaría este X? El que está arriba y el que está abajo. ¿Qué dice? ¿A dónde pertenece ese X? El X de arriba pertenece a A Ya, y el X de abajo pertenece a B. pertenece a B, ¿no? ¿Sí?
Mira, porque este es, ¿no? Este es elementos, ¿no? Elementos. Es claro que de acá si tienes un elemento acá, lleva f de x, ¿no? ¿Y qué pasa si tienes un elemento acá? ¿Esta dónde te lleva? A f menos 1 de x. ¿Cierto? F de menos 1 de x. Veamos. F de menos 1 de x. Entonces, si a este de acá le aplicas la inversa, ¿a dónde vive? ¿No? A este f le aplicas vive en A, ¿no? Como si estuviera regresando esto a este. Y a este le aplica la inversa, obviamente va a quedar un x, pero ese x tendría que vivir acá. Necesariamente, ¿no? Necesariamente. Muy bien. Entonces, recordando un poco de lo que es función inyectiva, ¿sí? Función inversa. Muy bien. Entonces, bueno, su compañero decía esto, ¿no? La derivada de la función inversa, la derivada de la función inversa, ¿vamos? La derivada de la función inversa, que no es otra cosa que que no es otra cosa que f de menos 1 en x, ¿no? Muy bien. De la derivada de la función inversa. Entonces, de cierta forma sería esto, ¿no? Sería eso. Bien. Entonces, si yo tengo esta función f de x definida de esto, y donde yo tengo la derivada acá, ¿no? Por teorema fundamental del cálculo, esta sería, ¿no? La derivada de la función, ¿no? De la función f. Entonces, ¿cómo haría para justamente hallar estas funciones que están acá? Si considero que este f está definido de esa forma. ¿Qué dice? ¿Cómo tendríamos qué tendríamos que usar para poder hallar la derivada de esa función? De la inversa. De la inversa. Sí, sí, mejor. Ujú. Ujú. Ah, vamos a ver. Entonces, la derivada de la función f de x. La derivada f' de x es 4 por y, 4x, 4x más 1 sobre elevado a la 4x más 2. Sí, sería, ¿no? Así.
prima de x igual, ¿no? F' de x igual a 4x más 1, esto elevado a la 1, 4x más 2. Esto nos estaría quedando como función. Esta es la función que tenemos acá, ¿no? Esta es la función que tenemos. Muy bien, entonces nuestro objetivo ahí nos piden hallar f menos 1 inversa en 0 más f menos 1, la segunda derivada en 0. Esto es lo que nos están pidiendo, ¿no? F de menos 1 la primera derivada y f de menos 1 la segunda derivada. Muy bien. Ustedes comentan que f de menos 1 la derivada en x es igual a 1 sobre f, la derivada de f de menos 1. En realidad no es otro, obviamente que este x, y llamarlo así, en realidad sería un x, ¿no? En realidad este x no viene a ser este, ¿no? X sería todo esto. Luego, ¿qué dice? ¿Cómo hallamos la derivada? Dice, ¿cómo hallamos la derivada? Dice, ¿cómo hallamos la derivada de esa función? A ver, una idea.
Sí, de jóvenes. Se me guía Pinto. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué pasa si esto de acá le aplicamos logaritmo para hacer un derivado? Parece. Igual al logaritmo, no quería, ¿no? 4 más 1. 1 sobre 4 más 2. ¿No? ¿No? Le aplicamos, bajo esto le aplicamos la derivada. Entonces, ¿no? Estaríamos usando esta, ¿no? Esta propiedad, ¿no? Puede bajar el día. ¿Sí? Muy bien, entonces esto si aplicamos derivada acá y le aplicamos derivada, obviamente esto baja. ¿Quién sería acá? La derivada, ¿quién sería? La segunda derivada sobre f de x, ¿no? Igual aquí. Esto bajaría 1 sobre 4x más 2. Logaritmo imperial de 4x más 2. 3x más 1, ¿no? No, entonces la segunda derivada tendría que ser f de x, pero f de x es todo lo que está ahí. F de x, o sea, la segunda derivada, vendría a ser filial f de x, ¿no? Porque esto pasa a multiplicar. Entonces tendríamos 4 por 4x más 1, 1 sobre 4x más 2, ¿no? Por multiplicar por todo esto, ¿no? 1 sobre 4x más 2 por logaritmo de... bueno, acá falta la derivada, ¿no? Falta la derivada del otro lado. Estoy confundiendo ahí. En todo caso, acá faltaría, al lado izquierdo estaría eso. Al lado derecho sería toda la derivada de esta expresión, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con x y esto tiene que ver con x. Sería derivar esto. Bueno, derivar esto me parece que será menos 4, me parece, ¿verdad? Derivando esto, es un cociente. Y 4x más 2 al cuadrado, ¿no? Por logaritmo neperiano. Y 4x más 1 más. Y ahora esto de acá. 4x más 1, 4x más 2, por la derivada de esto, ¿no? La derivada de esto no es otra cosa aquí. Y derivar lo que está adentro. Parece que quedaría 16, me parece que queda esto. 16 sobre 4 por 4x más 1. ¿No? Esto se va, me va a ser 4. Y entonces la derivada me parece que está quedando en segunda derivada, ¿no? La segunda derivada en x sería f de x, ¿no? Multiplicado por quién, por
ejecuto la expresión, que sería menos 4 sobre 4x más 2 al cuadrado. Por logaritmo de 4, 4x más 1. Y esto más 4 arriba sobre 4x más 2 multiplicado por 4x más 1. ¿Qué me estaría quedando? Pero este f de x yo sé quién es. Y f de x prima es 4 y 4 1 elevado a 1 sobre 4x más 2. Y toda esta expresión que está acá, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no? Todo esto que está acá. Puedo factorizar el 4, me parece. Podemos factorizar el 4, acá podría quedar 16. Por acá. Y acá me queda menos. Y menos 1 sobre 4 al cuadrado. Y esto de acá, logaritmo de 4 al cuadrado. Más 1 sobre todo esto. Profe, falta un paréntesis. Falta 1. Un paréntesis ahí en el algoritmo neperiano. Acá, ¿no? Ya. Sí tiene razón. Y esto me quedaría como segunda derivada, ¿no? Pero ya tengo la derivada primera, que es esta que está acá. Ya tengo la derivada segunda. Bien. Tengo las dos derivadas. Pero ¿cómo hallamos la derivada al inverso? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Con qué la llamo? ¿Qué hice? Al principio, ahí, hasta que quema su cerebro. Por acá está, pues, por acá, del camino. No, pues, del camino. Del camino. Dice, joder, las dos derivadas que tenemos nos ayuda para hacer eso. Sí, Tendríamos que hallar la inversa, profe, de la función. sí, ¿no?
inversa de la función. Porque este elemento de acá, claro, porque este elemento de acá, ¿qué sería? A ver. Este elemento de acá, ¿no? El mismo elemento que está acá. Todo lo que vimos acá, pues, ¿no? El elemento donde vive, ¿no? ¿Dónde está viviendo ese elemento? Este elemento X vive en A. Esto acá. Donde vive por esta nueva función, es como si estuviera, ¿no? A ver, el correspondencia, esos elementos, todos los elementos F de menos 1 en A viven en A, pues, ¿no? Viven en A. Viven en A. Y estos elementos de acá viven en B. Ustedes pueden ver, este vive en A y este vive en B. O sea, este elemento de acá vive en A, en B. El elemento X vive en B. De otra forma, y este elemento de acá vive en A, ¿no? Es así, ¿no? ¿No? Y digo, tarea. ¿Ah? ¿No? Pues ya tenemos esta derivada, esto claro, ya tenemos esta derivada, nos haya usando el teorema fundamental del cálculo, hoy nos ha servido el teorema fundamental del cálculo, para la segunda parte nos ha servido ya aplicando función logaritmo. ¿No? Aplicando función logaritmo, podemos conseguir la segunda derivada que tenemos acá, ¿no? No, la segunda derivada que hemos conseguido por acá. ¿No? ¿No? Y según esto, según lo que han visto acá, tenemos acá, ¿no? Que la derivada de la función inversa es 1 sobre la función, ¿no? La derivada de la función, pero evaluada en f menos 1 en x. O sea, con esto hemos que hablar, ¿no? La derivada de la función inversa en x es igual a 1 sobre la derivada de la función evaluada en este elemento. ¿No? Evaluada en ese elemento. Ese elemento tendrá. Sabemos que es función. No, la función x, la función f que da de A en B. Este me lleva f de x. Y ya casi lo sigue x igual a f de menos 1 de y. ¿No? Entonces este elemento de acá, el objetivo sería llegar a este elemento, ¿no? ¿No? Este elemento exactamente está viviendo. Entonces, de acuerdo a eso,
Simplemente lo reemplazamos y ya está. Lo reemplazamos y ya está. Podría la derivada, ¿no? 1 sobre la derivada. Queremos la segunda derivada de la función. Como si tuvieran esta, ¿no? Imagínense que este es acá. Esta es una nueva función. Para esto, ¿no? Esta es una función h de x. Yo sé que h de x es todo esto. ¿No? H de x es todo esto. Si yo quisiera la derivada de h, o la derivada de la función inversa h de x, ¿no? Para esta función, usando esta de acá, es la derivada, ¿no? La derivada, la función inversa de h de x, que yo sé que es esta función h de x, y esa es la derivada de esto, que no es otra cosa que 1 sobre, ¿no? La derivada de h de menos 1, sí. Pero la derivada de h, ¿no? La derivada de h no es otra cosa que la segunda derivada mixta. Si esto la derivas una vez más, se convierte en la segunda derivada, ¿no? Eso sería. ¿Se cuenta? O sea, acá el trabajo está en encontrar este elemento de acá, exactamente. Lo hace en la primera, igualito hace para la segunda. Este elemento que está acá. Hijo, ¿no? Entonces, ya este tipo de funciones, obviamente ya su derivada, imagínense, ya vincular con la integral no es tan directo, ¿no? Hay que saber las propiedades, en todo caso, saber bastante teoría, ¿no? Tiene que ver mucho ahí con función inversa, tiene que ver con lo que es ya función, sí, función sobreyectiva, ¿no? ¿No? Cuando función es sobreyectiva, cuando una función es inyectiva. ¿No? Tiene claro ese concepto, ¿no? Tiene claro ese concepto para poder establecer las propiedades que se pueden presentar dentro de lo que es ya funciones definidas de esa forma, que ya no son tan directas, ¿no? Ya son funciones tan directas, ¿no? Como pueden ver, ya no son funciones tan directas. Ajá. Entonces pregunta, eh, ¿cómo les fue en su práctica, no? La otra semana creo que práctica, sí, me parece. Otro día, esta semana, el otro. Segunda práctica verificada. Eh, Digamos. Bien, entonces nos faltaría ya justamente la derivada. A ver, vamos a ver la derivada de este elemento.
Vayamos a hallar este elemento, tanto este X, reitero, como el que está acá, ¿no? Este elemento vendría a ser justamente la propia función que está arriba, ¿no? De la propia función, ¿no? Sería el elemento en la propia función, ¿no? Considerando que ese X, ¿no? Ese X está cumpliendo, ¿no? Con las condiciones, ¿no? Bueno, acá no dice solamente lo que tenemos como, que es claro que el T es positivo, nada más no dice, ¿no? El T es positivo. ¿Verdad? A ver, le dejo este. A ver, lo dejo para que indague. A ver, el día de mañana, mañana lo concluimos. A ver qué me dicen, qué han averiguado esto, a ver, de lo que es la función inversa. ¿Verdad? Usted me avisa qué es lo que han averiguado de esta función inversa. Pues acá tienen bien claro esta parte. Ya, por favor, repasen esa parte. A ver, si mañana lo vemos, primera hora. Muy bien. Acá. Por ejemplo, este es un ejemplo directo. Nos piden, por ejemplo, hallar la derivada de esta función si tenemos esto. Entonces, por medio del logaritmo, esta función se puede volver mucho más rápida, más viable, ¿no? Es decir, si tengo esta función, me piden hallar la derivada, ¿no? Me piden hallar la derivada. Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico el logaritmo a esta función? En todo caso, le voy a poner y igual a f de x. Si yo le pongo y igual a f de x, entonces va a tener y igual a toda la expresión que tenga. X al cuadrado más 1 a la cuarta por elevado a la 5x. Y todo esto sobre x a la 1 medio lo voy a poner. X a la 1 medio por seno de x. Pues si yo le aplico el logaritmo a ambos lados, ¿no? Me va a quedar logaritmo neperiano de y. Va a ser igual al logaritmo neperiano de toda la expresión que tienes ahí, que es x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta por elevado a la 5x. Y todo esto sobre x a la 1 medio por seno de x, ¿no? Entonces, si tenemos esta expresión, yo puedo decir que el logaritmo neperiano de y, ¿no? Usando las propiedades que acabamos de ver, y el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1, esto elevado a la cuarta, por y elevado a la 5x, menos logaritmo neperiano de x elevado a la 1 medio por seno de x. ¿No? Entonces seguimos logaritmo neperiano de y va a ser igual a este de acá, ¿no? Usando las propiedades tenemos logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1, este elevado a la cuarta. Esto más el logaritmo neperiano de y elevado a la 5x. Menos logaritmo neperiano de x a la 1 medio más logaritmo neperiano del seno de x, ¿no? Empezamos a doblar las propiedades. Esto lo ponemos por acá. Esto lo ponemos por acá. Igualmente todo esto. Acá no hay nada. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que el logaritmo neperiano de y va a ser igual a 4. Logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1. Más 5x
5x logaritmo neperiano de menos 1/2 logaritmo neperiano de x menos logaritmo neperiano de seno de x, ¿no? Seno de x. Además. Muy bien, entonces acá nos estaría quedando en esta parte, esto de acá sabemos que es 1, se va a quedar esto, y nos queda toda esta expresión. Pues al final, nos va a estar quedando esto, ¿no? Logaritmo neperiano de y, ¿no? Nos va a estar quedando logaritmo neperiano de y igual a 4 logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1 más 5x menos 1/2 logaritmo neperiano de x menos logaritmo neperiano de seno de x. Bien, entonces aplicando un logaritmo, ¿no? Acá va a ser y, ¿no? Y' sobre y va a ser igual aquí a 4. Arriba sería derivada de lo que es acá, 2x sobre x al cuadrado más 1 más 5 menos 1/2, ¿no? Derivada de x sobre x menos. Y acá sería derivada de esto, sería coseno de x sobre seno de x, ¿no? Entonces acá ya sabemos cuánto vale y. Bueno, ordenando un poco, sería que y' va a ser igual, ¿no? A y multiplicado por todo esto, que sería 8x sobre x al cuadrado más 1 más 5 menos 1 sobre 2x. Menos, en todo caso acá lo ponemos por cotangente, ¿no? Cotangente de x. Y bueno, ya sabemos cuánto vale y, ¿no? Inicialmente y era toda esta expresión, ¿no? Toda esa expresión de toda la expresión. Es decir, y' es igual a ¿qué? A x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta por elevado a la 5x sobre quién sobre x a la 1/2 y por acá seno y por toda la expresión que tenemos ahí, ¿no? Al cuadrado más 1. Y así, ¿no? Cotangente, ¿no? Entonces esa es la utilidad en todo caso de poder usar, ¿no? Usar, ¿no? La propiedad del logaritmo que nos permite hallar ciertas derivadas, ¿no? Nos permite hallar ciertas derivadas, ya no necesariamente usando las reglas, porque lo podemos usar, ¿no? Podemos usar, para este ejemplo podemos usar fácilmente la regla de derivación, ¿no? Porque la regla sería, ¿no? Si este es un cociente, arriba sería el producto, sobre abajo el otro producto, menos, ¿no? La derivada primero, por ejemplo. Esta expresión al cuadrado, ¿no? Podrían usar esto. Para este problema sí se puede, ¿no? Pero imagínense que, por ejemplo, tenemos, bueno, ya es un poco más extenso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo f de x igual x elevado a la x al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Entonces derivar esto ya no es directo, ¿no? Pues acá necesariamente estamos hablando que y es igual a x elevado a la x al cuadrado. Y me están pidiendo y es prima que es igual a x. Pues de manera análoga esto tendría que necesariamente aplicarle el logaritmo, porque sería el logaritmo de y
es igual al logaritmo de x al cuadrado. Y bueno, que esto de acá no es otra cosa que x logaritmo neperiano de x. ¿No? Por lo tanto, si ya tengo esto, le aplico la derivada a estas dos expresiones. Y de ahí ya tengo el y' o f', ¿no? Pues acá me va a quedar y' es igual a y, ¿no? Multiplicado por la derivada de esto, que es 2x, logaritmo neperiano de x más x al cuadrado sobre 1 sobre x, ¿no? Ah, bueno, acá se va un x. Me va a quedar exactamente que y' no es otra cosa que y. Y por acá sería, ya sabemos que y es esta expresión. Entonces me quedaría que ese y es otra cosa que x al cuadrado. Y internamente nos va a quedar 2x logaritmo neperiano de x más x, ¿no? Más x. Logaritmo neperiano de x más x, ¿no? Y ahí sí me estará quedando, ¿no? Pues si esto es y', y ahora sí, ¿no? Puedo evaluar, si me pidieran la derivada, no en cero, fácilmente puedo hallar acá la derivada, ¿no? En este caso tiene que ver también con el dominio, ¿no? Entonces, si me piden la derivada en cero, obviamente no existe porque acá tienes un logaritmo neperiano. Entonces lo más natural es que ese x sea necesariamente positivo. Acá tendría que ser 1. Y hay que ser 1. ¿No? Y eso lo puedo hallar fácilmente con esta expresión. No, entonces para eso nos sirve justamente para simplificar en todo caso algunas funciones y darles una mejor viabilidad para poder derivar, ¿no? Para poder derivar. ¿De acuerdo? Bien. Bien, ahora vamos a ver la integral de una función logaritmo, ¿no? Ya la derivada, acabamos de ver, siempre va a ser esto, ¿no? Siempre nos va a dar esto. Y la integral siempre nos va a dar esta expresión. Como ve, ¿no? Este viene a ser la antiderivada de la función que está acá. Obviamente, este sí es un real. De hecho, que van a ser infinitas antiderivadas, ¿no? Puede ser 1, puede ser 2, y así sucesivamente, ¿no? Lo único que va a hacer, si vemos geométricamente, en el gráfico lo único que se va a mover, la gráfica hacia arriba, nada más. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Se va a mover. Se va a mover, nada más. A medida que esto se va a ir moviendo, ¿no? Hacia arriba, se va a ir moviendo hacia abajo. Va a depender, ¿no? Realmente de la función que va a pasar, se va a ir moviendo hacia arriba, se va a ir moviendo hacia abajo. Nada más. Sucesivamente. Bien. Entonces, ¿no? De la función logaritmo tenemos esto, siempre va a ser esto, la integral, ¿no? De un logaritmo que esto sea exactamente un x, ¿no? En el caso de que x ya sea, ¿no? O sea, una expresión en forma general, ya sabemos que, ¿no? Y, ¿no? Si tuviera el u que dependa, ¿no? Que dependa de una expresión de dependiendo de x, pues obviamente el diferencial, ¿no? Diferencial con respecto a x de esta expresión depende de x, va a ser u de x sobre u, ¿no? Sobre de x, ¿no? Entonces ya el integral obviamente va a cambiar, ¿no? Va a depender mucho cómo esté dado esto, ¿no? Entonces si esta expresión depende de x, esto es, tendríamos que darle forma para poder establecer. Pero en forma general vendría a ser esto, ¿no? Y de acuerdo a eso va a salir qué cosa la antiderivada de esa función, ¿no? De esa función. Acá la función que dependa de f de x no es otra cosa que el logaritmo de u de x, ¿no?
que dependa de ese u, que no necesariamente puede ser x, ¿no? No necesariamente puede ser x. Por ejemplo, acá tenemos una función esta, ¿no? Y debe haber una forma que justamente se dé de tal manera que esto salga el logaritmo, ¿no? La joven, ¿cuánto sale esa integral? ¿No? Que han visto ejemplos parecidos. A ver. ¿Cuánto sale esa integral? Lo hablamos ahí. ¿Cuánto sale? Sale el logaritmo, ¿cierto? ¿Logaritmo de qué saldría? A ver. ¿De Juan? ¿Cuánto salió? Por ahí lo tiene, ¿no? ¿Qué tipo de hilo? ¿Cierto? Logaritmo de periano de 1 más x, ¿no? ¿Cierto? Logaritmo de periano. Ujú. Muy bien, entonces esto sería, ¿no? O sea, el logaritmo neperiano de 1 más seno de x. Más una constante. Entonces esto siempre sería eso, antiderivada, ¿no? Que es evidente, creo que este es coseno y este es seno de x sobre coseno. Los homogéneos pasa arriba y hasta su antiderivada y se acabó, ¿no? Entonces al final queda justamente el diferencial queda arriba y ya está, ¿no? Eso es lo que le decía, ¿no? Entonces toda esta expresión tiene que ver con el diferencial que está abajo, ¿no? Le decía esto de acá, este es el u, y al final nos queda justamente el diferencial de u sobre, ¿no? Y ahí nos sale ese expresión, ¿no? ¿No? Por ejemplo, esto, ¿no? Y esta integral también es inmediata, ¿no? ¿No? Establecer también que quién es el logaritmo neperiano y por ahí establecer quién es el u, ¿no? Es evidente que el u está acá, ¿no? Esto viene a ser el u, por acá está el diferencial. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? ¿Logaritmo de qué? A ver. ¿Logaritmo neperiano de qué? Del logaritmo de x. Logaritmo de x, ¿cierto? Es inmediato, ¿no? Del logaritmo de x y este acá más, ¿no? Entonces, por ahí está buscar, ¿no? Buscar en todo caso, en algunos problemas, buscar siempre, por ahí usar las propiedades o buscar la forma de cómo podemos establecer la relación directamente con el logaritmo, ¿no? Logaritmo neperiano. Ya tiene que ver con la integral, ¿no? Que tiene que ver con la integral. Acá tienes otro, por ejemplo. Pues esto no tendrías que ver, ¿no? Que
¿cuánto nos sale esta integral, por ejemplo? Tienes un logaritmo neperiano acá, ¿no? ¿De qué manera lo vas a relacionar en esa integral? ¿No? ¿De qué manera? Pues puedes darle esa integral, a ver. En primer lugar, ¿por qué método estarías haciéndolo? ¿No? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué método lo haría? ¿No? ¿Qué es? No, entonces a simple vista se ve que el problema puede salir por integración por partes, ¿no? Podría ser eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo hago un cambio variable? ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le pongo z igual al logaritmo neperiano de x, por ejemplo? Entonces yo puedo decir, ¿no? Puedo decir que eh, e a la z es igual a x, ¿no? ¿No? Son equivalentes, es solo sí. ¿No? Porque a esto le aplicamos logaritmo y ya está, ¿no? Logaritmo neperiano de e a la z, el logaritmo neperiano de x. Entonces, este es el equivalente, ¿no? Donde veis la función equivalente, que en realidad se convierte en la función, geométricamente se convierte en la función inversa. Muy bien. Entonces, ya tenemos que este es el e a la z, el x de a la z. Si yo le saco el diferencial al x, no es otra cosa que e a la z, diferencial de z, ¿no? Entonces, en la integral que me va a quedar, reemplazamos, ya sé que el x, acabo de ver, e a la z, logaritmo de periodo es z, diferencial de x, e a la z, diferencial de z, sobre la raíz x es a la z, es a la z, entonces esto sería e elevado a la 2z menos 2, ¿no? Ordenando un poco, va a quedar, en este caso esto le llamo i, ¿no? Le llamo i, va a quedar que i va a ser igual a la integral, como pueden ver es elevado a e, va a ser igual, exponentes se suman 2z, diferencial de z, sobre la raíz de a la 2z menos 2, ¿no? Es evidente que si de abajo le llamo un u, ¿no? Si este vale 1, e elevado a la 2z menos 2, diferencial de u va a ser igual a e elevado a la 2z, 2, a ver,
a ver si- Pero acá lo pueden transformar esto y después lo pueden trabajar con esto. De repente un cambio variable por acá. No, por más nos olvidamos de decir esto. Parece que no sale por ahí. No sale. Perdón, ahí. A ver si puede ser esta transformación que está acá. Entonces podría ser ahí, ¿no? ¿No? Si necesariamente tiene que ser integración por partes, una cambio variable directo, ¿no? Tendría que verse, ¿no? Tendría que verse. ¿Qué dice? Entonces da, ¿no? Entonces la función logaritmo neperiano la pueden, ¿no? Se pueden ayudar para eso, de repente para convertir integrales. De repente justamente haciendo ese cambio variable se vuelve más viable el integral, ¿no? Se vuelve más, ¿no? Y por ahí pueden, ¿no? Usar esa transformación, o ese cambio variable, básicamente, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué puede ser ahí? Ujú. Puede puede ser, ¿no? Si transformaba esto, ¿es directo o simplemente es, ¿no? Ok, directo hay que hacerlo por partes. O simplemente salir directo de arriba, ¿no? Si es cuestión de, en tu caso, de evaluar el problema, si en otro caso sale directo, es necesaria la transformación, ¿no? Si saliera directo. Ujú. Este es el selección integración por partes. O sea, que tener claro quién puede ser el U y quién es el diferencial de beta, ¿no? Por ahí nos dice Sebastián, integración por parte y luego sustitución trigonométrica, ¿no? Sí, sí, puede ser. Me parece que sí. Me parece que sí. ¿Eh? Voy a escribir quién es el U. Es directo, a ver. Logaritmo neperiano. X. Integral. Diferencial de X. Es U. Podría ser uno sobre. Ujú. Esa. Lo que nos dice Sebastián, que el U tiene que ser logaritmo y el resto tiene que ser necesariamente diferencial, ¿eh? Diferencial de B, ¿no? Diferencial de B. Ajá, yo creo que por ahí está. ¿No? Entonces, en tu caso, trabajarlo en las dos formas. ¿Cuál se hace más rápido, no? Si se hace más rápido por acá, de forma directa, o se hace más rápido por acá. Y hay que evaluarlo, ¿no? Por dónde se hace la vida más rápida. Tiene que ver por dónde se hace la vida más rápida. Ujú.
Parece que por acá sale un solo paso, me parece. También acá tiene que ser integración por partes, ¿no? Y acá tienes que ver que quién es el U y quién es el diferencial de B, ¿no? Entonces, si lo vemos por este lado, ¿quién sería el U? A ver qué dice Sebastián. ¿Quién sería el U por acá? Tendría que ser Z, no hay otro. Y el diferencial de B tendría que ser todo esto, ¿no? Ujú. Hoy tendría que ser el diferencial de B. Entonces ya está, pues vas a tener esto. Va a estar abajo cuando tengas la integral ahí. Cuando integres, vas a tener el E a la 2x, ¿no? Y a la 2z, ¿no? Debería ser, ¿no? Me parece que por ahí sale mucho más rápido, ¿no? Sale mucho más rápido. Muy bien, entonces, muchas integrales, en todo caso, ahí es importante aplicar, ¿no? E a la 2z, diferencial de z, sobre la raíz, ¿no? E a la 2z, menos 2. Pues acá se puede evidenciar fácil que el diferencial está arriba, ¿no? 2z, entonces simplemente tendrías que ponerle un medio y 2 acá. Y ya está, pues, ¿no? Y eso al integrar no es otra cosa que te va a quedar, me parece que te queda raíz de esto, creo. Y a la 2z menos 2, creo que al integrar esto, ¿no? Ah, porque acá está el u, su diferencial está arriba. Sería raíz de u a la menos 1, cambio raíz. Y el diferencial de u va a ser diferencial de u es igual a diferencial de z. Necesariamente. Ah, igual te vas a quedar con este radical. Te vas a quedar con este radical. Entonces, no, hay que ver cuál de los dos, ¿no? Al hacer la transformación se convierte en mucho más viable. O simplemente queda igual, ¿no? Queda igual. Bueno, muy bien. Porque ya lo vimos, de cierta forma hemos visto estas integrales. ¿Cómo se puede hacer por medio, ¿no? De cierta forma induciendo eh, eh, logaritmo de Periano, ¿no? Para poder establecer en todo caso estas integrales. Terminamos mañana, ¿no? Algunas integrales. Muy bien. Creo que por hoy hasta acá nos quedamos. A ver, denle una revisada, esto que quedó pendiente. No se olvide. De acá, ¿no? A ver, de acá. Lo voy a colar en el sistema, esto, ¿no? Esto, ¿no? A ver, denle una mirada a lo que es la derivada de función inversa. A ver, tarea ahí. Por favor, revise. Muy bien. Vamos a tomar lista.